¿Alguna vez has pensado algo durante la misa que parecía inofensivo, pero que en realidad ofendía al mismo Dios? Santa Teresa no solo lo advirtió, lo lloró. Hoy descubrirás los 7 pensamientos que hieren al Señor mientras lo adoramos. ¿Estás seguro de que nunca los has tenido? Santa Teresa de Jesús no vivía la misa como una costumbre, sino como un estremecimiento interior. Para ella, estar presente en el sacrificio eucarístico era participar en el misterio más sagrado del universo. Pero advertía con firmeza: muchos pensamientos aparentemente inocentes hieren a Dios y apagan su gracia. En este video, conocerás los 7 pensamientos más peligrosos que pueden cruzar tu mente durante la misa y que, si no los reconoces, pueden alejarte silenciosamente de la presencia de Dios. Esta advertencia no es solo para los tibios, es para los que creen que están bien. Por eso, no basta con escuchar 1 o 2 ejemplos. Cada parte de este video es esencial para que abras los ojos del alma y no caigas en el engaño espiritual que tanto lamentaba la santa. Si alguna vez has sentido que Dios te hablaba en el silencio de la misa, escribe en los comentarios: Señor, abre mi alma. Quédate hasta el final, porque solo si comprendes cada pensamiento desde el primero hasta el último, podrás liberarte de ellos y alcanzar una unión más pura con Dios en cada Eucaristía. Antes de comenzar, examina tu fe. Dale like si deseas amar mejor a Jesús Eucaristía y suscríbete si quieres purificar tu alma en cada misa. Santa Teresa de Jesús solía decir que una sola misa, escuchada con devoción, bastaría para encender el alma con fuego celestial. Y no exageraba. En cada Eucaristía se hace presente el Rey de Reyes, oculto bajo las apariencias del pan y del vino. No como símbolo, no como metáfora, sino real y sustancialmente. Es Él. Y sin embargo, ¿cómo puede el hombre llegar a olvidar que está en presencia de su Creador? Este primer bloque no es una enseñanza, es un despertar. Antes de señalar los pensamientos errados que ofenden a Dios en misa, es necesario que entiendas con el corazón, no solo con la mente, lo que significa estar delante del altar. Santa Teresa, mujer de fuego y contemplación, solía estremecerse al escuchar las campanas del Santísimo, no porque fuera una religiosa sentimental, sino porque comprendía lo que ahí se realizaba. Cada misa es el Calvario, el sacrificio del Hijo al Padre, y nosotros estamos presentes, no como espectadores, sino como almas implicadas. Cuando una persona asiste a una coronación real o a una audiencia papal, hay protocolos estrictos: guardar silencio, vestir con decoro, mostrar respeto. Pero ¿qué sucede cuando el Rey del Universo está realmente presente y nosotros ni siquiera lo recordamos? El problema, según Santa Teresa, es que muchos miran sin ver y están sin estar. Y esa ausencia interior, aunque el cuerpo esté dentro del templo, es una de las grandes tragedias de la vida espiritual. Ella misma lo decía con dolor: podemos estar delante del Santísimo y sin embargo tener el alma lejos, sin darnos cuenta de a quién tenemos delante. Esa frase resume la raíz de todos los errores que analizaremos en los próximos bloques. No se trata de falta de fe explícita, sino de haber dejado que la costumbre adormezca el alma. Cuando el alma ya no se sorprende ante la presencia divina, se apaga. Y cuando se apaga, abre la puerta a pensamientos que, lejos de ser inocentes, terminan hiriendo a aquel que está ahí, esperándonos con los brazos abiertos. En su autobiografía, Santa Teresa relata cómo llegó a comprender el valor de cada misa tras años de lucha interior. Al principio, asistía con la mente dispersa, pensando en sus quehaceres, incluso entreteniéndose con la belleza de los cantos o con las palabras del sacerdote. Pero no estaba unida. No había penetrado en el misterio. Fue una gracia repentina, un día común, cuando comprendió que el altar era un monte sagrado, que lo que sucedía allí no era una representación, sino una verdadera inmolación. Desde entonces,
Cada misa para ella era un terremoto interior. Lloraba, temblaba, callaba. Se arrodillaba con los ojos cerrados para no distraerse con nada ni con nadie. Esa experiencia no está reservada a los santos. Está abierta para todo el que desee vivir la misa como un acto radical de amor. Pero requiere preparación. Requiere que el alma entre al templo sabiendo a dónde ha venido y a quién viene a encontrarse. Por eso, Santa Teresa insistía en la preparación interior. Antes de la misa, recoge tu alma. Mira al que vas a recibir. No llegues como el que entra a una sala, sino como el que sube al monte donde se habla con Dios. Este primer bloque tiene una función clave: restaurar el asombro, porque sin asombro no hay amor verdadero, y sin amor todo lo que digamos o hagamos en la liturgia se convierte en ruido. Uno puede arrodillarse, cantar, incluso llorar, pero si no hay presencia interior, si el alma no reconoce quién está ahí, todo es superficie. Santa Teresa lo sabía. Por eso reprendía incluso a las monjas que asistían a la misa como quien asiste a un acto común. No era una exageración suya, era celo. Amor herido por la indiferencia. El alma que verdaderamente entiende lo que es la misa no se distrae por accidente, se horroriza ante la idea de hacerlo. Y no por culpa o escrúpulo, sino por amor, porque comprende que está ocurriendo algo que sobrepasa los cielos, que allí mismo, delante de sus ojos, el mismo Cristo se ofrece por los pecados del mundo. No hay momento más santo, más serio, más íntimo. Y sin embargo, en ese instante eterno, muchos piensan en el almuerzo, en los mensajes del celular, en el reloj que avanza lento. Santa Teresa comparaba esta actitud con una traición suave. Decía que hay maneras de traicionar a Cristo que no requieren clavos, solo indiferencia. Basta con no mirarlo, basta con estar ahí sin estar. Y es esa traición suave la que más duele al corazón del Salvador, porque viene de los suyos, de los que dicen creer, pero no se detienen a amar. Es necesario entonces, antes de entrar en los 7 pensamientos que ofenden a Dios en la misa, despertar el alma a esta realidad invisible. Y si lo invisible te parece lejano, recuerda que lo eterno no se ve con los ojos del cuerpo, sino con los del espíritu. Cada misa, aunque la celebre un sacerdote humilde en una iglesia vacía, es tan grandiosa como la del Jueves Santo. Porque no es el sacerdote el que actúa, es Cristo. No es el altar el que importa, sino el sacrificio. No son las palabras, sino la sangre que se ofrece. Santa Teresa no dejó estas ideas como poesía espiritual. Las vivió, y por eso su alma ardía. Si tú quieres comprender de verdad por qué ciertos pensamientos ofenden a Dios en misa, primero debes comprender a quién tienes delante. No es una imagen, no es un recuerdo, no es una idea. Es el mismo Dios, presente, real, oculto, pero vivo. Todo lo demás, la música, las homilías, los gestos, solo tienen sentido si conducen a ese encuentro. Si no lo hacen, son distracción. Y si el alma no lo busca, vive de sombras. Por eso, en los próximos bloques, no hablaremos solo de pensamientos incorrectos. Hablaremos de heridas que se clavan en el corazón eucarístico, pero también de la posibilidad de sanar, de amar mejor, y de que cada misa sea desde ahora el momento más verdadero de tu vida. De todos los pensamientos que pueden cruzar nuestra mente durante la Santa Misa, quizá el más insidioso es aquel que llega disfrazado de madurez espiritual. Esto ya lo sé. Es una frase interior, rara vez pronunciada, pero frecuentemente aceptada. Surge en el alma que ha asistido a muchas celebraciones, que ha escuchado cientos de homilías, que ha repetido las oraciones litúrgicas una y otra vez y que poco a poco empieza a pensar que ya nada puede sorprenderla. Es el pensamiento del alma saciada de palabras, pero vacía de fuego. Santa Teresa advirtió con claridad: la costumbre sin conciencia endurece el corazón.
Para ella, no había mayor obstáculo para el crecimiento espiritual que creer que uno ya ha entendido todo. Lo llamaba el letargo del espíritu y lo combatía con radicalidad. Porque ese pensamiento, aunque parezca inocente, niega la infinita novedad de Dios. Pretender que ya se conoce la profundidad de la misa es como decir que se ha comprendido todo el misterio de la cruz. Es soberbia disfrazada de rutina. Este pensamiento no se presenta de forma violenta. No dice, la misa no importa, ni esto es falso. Simplemente murmura, otra vez lo mismo. Y ahí radica su peligro, porque una vez que el alma cree que ya no hay nada nuevo por recibir, deja de abrirse a la gracia. La liturgia se vuelve repetición, las lecturas pierden frescura, el pan consagrado deja de conmover. Y cuando esto sucede, aunque el cuerpo esté presente en el templo, el corazón ya no participa. Santa Teresa decía que el alma no muere de un golpe, sino de pequeñas renuncias diarias al amor. Y este pensamiento, esto ya lo sé, es una de esas renuncias. El demonio no necesita que rechaces la fe abiertamente, le basta con que te adormezcas en ella, que digas, ya entiendo el sacrificio del altar y por tanto ya no lo contemples, que pienses, ya conozco este evangelio y por tanto ya no lo escuches, que creas, ya sé cómo termina esta misa y por tanto ya no esperes nada. Este veneno espiritual afecta incluso a quienes se consideran fervorosos. Precisamente porque han leído mucho, porque han rezado durante años, porque conocen la doctrina, sienten que ya nada puede serles revelado. Pero olvidan que Dios no se repite, que cada misa, aunque tenga las mismas palabras, es una fuente nueva, que el misterio de Cristo no se agota con el tiempo, sino que se profundiza, y que solo el alma humilde, la que se pone de rodillas como si fuera la primera vez, recibe la gracia renovada. La costumbre sin adoración lleva al vacío. Es como mirar una flor todos los días hasta que se deja de ver su belleza. El corazón se acostumbra, los sentidos se apagan y lo que era sagrado se vuelve normal. Pero Santa Teresa gritaba contra esta frialdad. Decía que el alma debe acudir a la misa como quien se acerca a una zarza ardiente, sabiendo que Dios habla en el silencio y que cada palabra litúrgica puede ser la última que se escuche en la tierra. Ella misma cayó en ese error durante sus primeros años de vida religiosa. Asistía a la misa sin pasión, convencida de que ya sabía lo esencial. Hasta que un día, durante la consagración, fue golpeada por una luz interior, entendió que Cristo se ofrecía en ese mismo instante por sus pecados. No por los de otros, no por el mundo en general, sino por los suyos. Y entonces todo cambió. Comenzó a vivir cada misa como si fuera la primera y como si fuera la última. Este pensamiento también corrompe la relación con la palabra de Dios. Cuando se escucha un pasaje del Evangelio y el alma dice, este ya lo conozco, ha cerrado la puerta a lo que Dios quería decir hoy, porque la Escritura no es un texto muerto, es una voz viva. Cada proclamación es una semilla, pero si el terreno está endurecido por la rutina, la semilla no entra. Y aunque la misa continúe externamente, interiormente el alma se ha quedado al margen. Además, este pensamiento impide el crecimiento espiritual, porque quien cree que ya sabe, ya no busca, y quien ya no busca, se estanca, y el alma estancada se vuelve tibia. Y la tibieza es el umbral de la muerte interior. Santa Teresa, con su lenguaje de fuego, decía que prefería un alma en lucha antes que una alma convencida de que ya ha llegado, porque la lucha al menos revela hambre, pero la costumbre sin hambre es sepulcro, un sepulcro con incienso, pero sin vida. Otro efecto devastador de este pensamiento es que convierte la liturgia en espectáculo. Cuando el alma no busca alimento, busca estímulo, y entonces compara. Este sacerdote es más profundo, aquella parroquia canta mejor, la homilía fue muy simple.
No se da cuenta de que no está allí para ser entretenido, sino para ofrecerse. La misa no es para recibir gusto, sino para dar amor. Pero cuando se entra con el pensamiento «esto ya lo sé», se espera algo nuevo en lo externo, porque ya no se percibe lo eterno en lo invisible. La corrección a este veneno no es complicada, pero exige humildad. Santa Teresa enseñaba a acercarse a cada misa como un mendigo que va a recibir pan por primera vez, a no confiar en la experiencia acumulada, sino a confiar en el Espíritu Santo, que renueva todas las cosas, a decir, incluso después de 1000 misas, «Señor, muéstrame hoy lo que aún no he visto». Porque la familiaridad puede apagar la reverencia, pero el alma que se reconoce pobre siempre será sorprendida. Y aquí está la paradoja. Cuanto más uno sabe del misterio eucarístico, más se asombra. Cuanto más contempla, más se da cuenta de que no ha entendido nada. Porque el amor de Dios no se mide, se adora. Y si uno sale de la misa igual que como entró, no es que la misa haya sido vacía, es que el alma no supo vaciarse. Por eso, este primer pensamiento es el umbral de todos los demás. Porque quien dice, «esto ya lo sé», pronto dirá, «esto ya no me toca». Y quien dice eso, ya no escucha. Y quien no escucha, ya no ama. Y si no ama, aunque rece, aunque cante, aunque comulgue, está lejos. Entre los pensamientos que ofenden a Dios en el momento más sagrado del día, hay uno que suele pasar desapercibido porque se justifica fácilmente con el deber. Estoy aquí por obligación. Se trata de una frase silenciosa, interior, que brota incluso en almas creyentes. No es una negación de la fe, sino una falta de amor. No se dice con rabia ni con escándalo, sino con resignación. Tengo que ir, es pecado faltar, mejor cumplo. Y así, como quien marca una casilla, el alma asiste a la misa sin deseo, sin fuego, sin hambre. Cumple externamente, pero se ausenta por dentro. Santa Teresa no toleraba este modo de vivir la religión. Para ella, el amor era el centro absoluto de toda relación con Dios. No se podía orar por rutina, ni asistir al templo por miedo, ni recibir al Señor por costumbre. Ella entendía que el alma que va a misa por obligación puede estar en peligro mayor que aquella que aún no cree, porque ha reducido el misterio al deber y ha olvidado el amor. La frialdad de corazón durante la liturgia no es una debilidad trivial, es una herida al corazón que se ofrece en el altar. Este pensamiento hiere a Dios porque contradice su esencia. Dios no es ley, es amor. Y el amor no se satisface con una presencia física ni con un cumplimiento externo. El amor espera deseo, busca entrega, anhela reciprocidad. Cuando un alma va a la misa diciendo internamente, «estoy aquí porque debo, pero no quiero», está entregando su cuerpo pero reteniendo su alma. Y el Señor, que no necesita nada, solo desea una cosa, el corazón. Santa Teresa decía que una sola gota de amor durante la misa tiene más valor que 1000 oraciones sin afecto, y no se refería a emociones o sentimentalismos, sino a una voluntad viva que desea estar ahí. Porque incluso cuando el alma está seca, puede ofrecer su sed. Incluso cuando no siente nada, puede decir, «estoy aquí por ti, no por mí». Pero cuando ni siquiera eso se ofrece, cuando solo se asiste porque hay que hacerlo, se transforma la misa en una obligación vacía, en un acto sin alma. Este pensamiento también alimenta la mediocridad espiritual. La persona que va a misa por obligación no se prepara. Llega tarde, se distrae fácilmente, mira el reloj. No hay recogimiento, no hay expectativa. Solo hay una necesidad de cumplir y marcharse. Y sin embargo, el Dios que se hace presente en el altar no viene por costumbre. Viene por amor. Se ofrece con todo su corazón, con todo su cuerpo, con todo su espíritu. ¿Cómo puede un alma recibirlo con frialdad, con rutina, con desgana? Santa Teresa advertía con fuerza,
No hay mayor desorden que estar en presencia del Señor con el alma dormida. Ella misma, cuando aún no comprendía del todo el valor de la Eucaristía, solía asistir a la misa como parte del horario conventual. Pero un día comprendió que Cristo se entregaba de nuevo en cada altar y que lo hacía por ella. Desde ese momento, su actitud cambió radicalmente. Ya no fue la obligación la que la impulsaba, sino la gratitud. Ya no decía, debo estar, sino, ¿cómo podría no estar? Este pensamiento también revela un problema de fondo, la falta de deseo espiritual. El alma que vive la fe como una serie de obligaciones no ha experimentado todavía la belleza del encuentro con Dios. Es como alguien que acude a una cita sin amor, simplemente porque la promesa lo exige. Cumple, sí, pero no ama. Y al no amar, no se transforma. Y al no transformarse, permanece estancado. Y Dios, que desea encender el corazón, encuentra una puerta cerrada. No basta con estar presente en la misa, es necesario estar presente con el alma. Asistir por deber es un primer paso, pero no puede ser el último. El alma madura no se queda en la obligación, sino que la trasciende hacia el amor. Santa Teresa comprendía que Dios, al instituir la Eucaristía, no lo hizo para imponer una norma, sino para abrir un camino de unión. Y ese camino no se recorre con los pies, sino con el corazón encendido. Incluso cuando uno no siente nada, puede amar. Incluso en la sequedad, se puede decir, estoy aquí porque te amo, aunque no sienta nada. Pero eso no es lo que expresa el pensamiento estoy por obligación. Ese pensamiento no se ofrece, no se vacía, no busca. Solo quiere cumplir y seguir con su día. Pero la misa no es un trámite, es el centro del día, el latido de la jornada, el corazón del alma creyente. Quien la vive como carga no ha comprendido que allí se da el mayor regalo, la presencia real de Dios. El alma que ama espera la misa, la desea, la prepara. Sabe que no siempre sentirá fervor, pero sabe que siempre será visitada, porque cada Eucaristía es una visita del cielo. Y el amor verdadero no espera sentir para responder, se entrega aún sin consuelo. Santa Teresa enseñaba que el alma debe ir a misa, como quien va a un encuentro definitivo, aunque el día parezca ordinario. Porque no se trata del día, sino de aquel que viene. El pensamiento estoy por obligación es una señal de que algo se ha enfriado, y como todo enfriamiento, si no se atiende, se convierte en muerte. La vida espiritual necesita calor, deseo, impulso. No siempre será apasionado, pero siempre debe ser sincero. Dios no exige sentimientos, exige verdad. Y si un día no se tiene deseo, se puede decir con humildad, Señor, no tengo ganas, pero vengo por ti. Esa verdad toca el corazón de Dios, pero si no se dice nada, si solo se asiste por norma sin conciencia, entonces el alma se aleja aún cuando parece estar cerca. Santa Teresa no fue santa por cumplir, sino por amar. Y cada misa para ella era una oportunidad nueva de amar mejor. Nunca la vivió como un deber, siempre como un regalo. Esa es la clave. Si el alma no lo ve como un regalo, comenzará a verlo como una carga. Y quien carga la fe, pronto la deja. Pero quien la vive como don, aunque cueste, siempre vuelve. Porque el amor, cuando es verdadero, regresa al altar. Cuando una persona entra a la Santa Misa con el deseo oculto de que termine rápido, ya ha perdido de vista el corazón del misterio. Ojalá termine pronto. Es un pensamiento que no se grita, no se declara abiertamente, pero se instala en el alma con sutileza. Aparece en forma de impaciencia, de miradas repetidas al reloj, de impaciencia ante una homilía más larga de lo esperado, de incomodidad ante los silencios. Y sin que la persona lo diga con la boca, su corazón ya lo está repitiendo. ¿Cuándo acaba esto? Este pensamiento no solo refleja impaciencia humana,
sino un problema más profundo. El alma ha dejado de valorar la eternidad que se le ofrece. Santa Teresa advertía que uno de los grandes males de la vida espiritual es la prisa. No la prisa externa, la del mundo y sus horarios, sino la prisa del alma que no sabe detenerse ante lo divino. Decía que una sola mirada al Señor en el sagrario podía transformar un día entero, pero que muy pocos estaban dispuestos a esperar con amor, porque el alma que ama no mira el reloj. El alma que ama no desea que el encuentro termine. Decir, ojalá termine pronto durante la misa, no es solo falta de paciencia, es una forma velada de rechazo. Es como si un invitado estuviera sentado a la mesa del rey y, mientras se sirve el banquete, comienza a impacientarse, deseando que todo acabe para volver a sus asuntos. No importa si ha llegado puntual, si ha vestido con decoro, si ha hecho las genuflexiones correctas. Si en su interior desea terminar cuanto antes, su presencia pierde el alma. Y el rey, que todo lo ve, reconoce ese corazón ausente. Santa Teresa comprendía que el tiempo de Dios no es el tiempo del hombre. En la misa, lo eterno se abre paso en lo temporal. El sacrificio de Cristo, que sucedió una vez en el Calvario, se hace presente de forma mística en el altar. Es un instante que toca la eternidad. Y sin embargo, muchos lo viven como si fuera un trámite más, como si fuera una cita que interrumpe sus planes. Cuando el alma desea que la misa acabe pronto, en realidad está diciendo, hay cosas más importantes que este misterio. Este pensamiento también revela la superficialidad con que muchas veces se vive la fe. Si una persona asiste a un concierto o a una película y permanece 2 horas atenta sin mirar el reloj, ¿por qué no puede ofrecer una hora a Dios sin ansiedad? Porque lo que cautiva la atención es aquello que toca el corazón, y cuando la misa se vuelve aburrida es porque el corazón ya no está ardiendo. No porque el misterio sea aburrido, sino porque el alma ha perdido sensibilidad. Santa Teresa decía que un alma tibia puede estar delante del fuego sin calentarse, porque ha cubierto su corazón con capas de indiferencia. El deseo de que la misa termine rápido también revela que no se ha comprendido lo que ahí sucede. Muchos creen que se trata solo de escuchar, de cumplir, de comulgar, pero no. La misa es una participación real en el sacrificio de Cristo. Es la renovación incruenta del Calvario. El mismo Cristo, con su mismo cuerpo, con su misma sangre, se ofrece al Padre por nosotros. Y nosotros somos llamados a unirnos a esa ofrenda. ¿Cómo puede un alma que comprende esto desear que se acabe cuanto antes? Santa Teresa decía que cada misa vivida con amor redime pecados, salva almas, transforma el mundo. Pero esas gracias no se reciben mecánicamente, se reciben en la medida en que el alma se dispone. Y si la disposición es de impaciencia, de rechazo encubierto, de deseo de acabar, entonces la gracia se desliza sin dejar huella. No por culpa del sacerdote, ni del templo, ni de la liturgia, sino por el corazón que no sabe esperar. El pensamiento, ojalá termine pronto, puede tener muchas causas: cansancio físico, preocupaciones personales, ansiedad, incluso aburrimiento. Pero ninguna de esas causas justifica su permanencia. El alma que se reconoce débil puede ofrecer su cansancio como ofrenda. Puede decir: Señor, estoy agotado, pero estoy aquí por ti. No quiero que esto termine, quiero que me transformes. Esa actitud, aunque débil, es fecunda. Pero cuando simplemente se desea acabar, cuando la misa se vive como una carga a sobrellevar, entonces se transforma en una presencia estéril. Santa Teresa no era ajena al cansancio. Vivió enfermedades, padeció insomnios, soportó dolores intensos, y aún así jamás deseó que una misa se acortara. Al contrario, pedía que el sacerdote celebrara con calma, con recogimiento, con solemnidad, porque sabía que allí estaba todo, que no había lugar más sagrado ni momento más grande. Para ella,
cada segundo en la presencia eucarística era un tesoro, y no porque fuera fácil, sino porque era real, porque allí estaba Cristo. Y si Él está, ¿cómo desear marcharse? La solución a este pensamiento no está en alargar o acortar la misa, está en cambiar el corazón. El alma debe pedir a Dios el don de la adoración. Debe rogarle: Señor, enséñame a desear tu presencia más que mis comodidades, porque solo quien desea permanece, solo quien ama espera, y solo quien espera recibe. Santa Teresa lo decía con claridad: Dios se da a quien lo desea, pero si uno no desea, si uno solo quiere cumplir, si uno solo quiere terminar, entonces se queda con lo mínimo, y lo mínimo no transforma. También es necesario que el alma comprenda que el tiempo ofrecido a Dios nunca es perdido. Muchas veces el deseo de terminar rápido nace de la sensación de estar perdiendo el tiempo. Se piensa en los compromisos, en las tareas, en los pendientes, pero lo único que se pierde es lo que no se ofrece. Si cada minuto de la misa se vive como una entrega, entonces todo se transforma en gracia, incluso el cansancio, incluso el silencio, incluso la espera. Santa Teresa exhortaba a sus hijas espirituales a vivir cada misa como si Cristo se les apareciera visiblemente. Decía: si lo vierais con los ojos del cuerpo, ¿desearíais que se marchara rápido? Y tenía razón. Si el Señor se apareciera de pie en el altar, nadie se movería, nadie miraría el reloj, nadie pensaría en marcharse. Pero el hecho de que esté oculto no significa que esté ausente. Su presencia es más real que cualquier presencia humana, solo que exige fe, y la fe verdadera no se impacienta, se entrega. Por eso, si alguna vez este pensamiento cruza tu mente, ojalá termine pronto, no lo justifiques, no lo ignores. Reconócelo y ofrécelo. Dile al Señor: perdóname, aumenta mi deseo, enséñame a amar tu tiempo más que el mío, porque quien aprende a esperar en la misa, aprenderá a esperar en la vida, y quien ama ese tiempo, amará el cielo. Porque la misa no es un paréntesis, es un adelanto de la eternidad. Durante la Santa Misa, no todo lo que ocurre se percibe con los sentidos. A menudo la batalla más decisiva tiene lugar en lo invisible, en el alma, y entre los pensamientos que más silenciosamente hieren el corazón de Cristo, hay uno que nace de la soberbia, aunque suele presentarse como buen criterio o defensa del decoro. ¿Por qué viene vestida así? Este juicio, formulado en el interior mientras se contempla a otra persona, generalmente una mujer, revela una actitud peligrosa. Porque mientras se está en presencia del Dios vivo, el alma se distrae juzgando apariencias. Santa Teresa fue muy firme en esto. Enseñaba que el alma que verdaderamente contempla a Dios no pierde el tiempo juzgando a los demás. No porque el desorden externo no importe, sino porque el que se alimenta de lo divino corrige primero su interior. Ella sabía que muchas almas se pierden no por grandes pecados visibles, sino por orgullos sutiles. Y entre ellos, el juicio al prójimo ocupa un lugar central. Es una herida silenciosa al cuerpo místico de Cristo. Porque cuando juzgamos a otro miembro durante la misa, juzgamos a quien Cristo ha llamado a su mesa. Este pensamiento nace muchas veces de un celo mal entendido. No es correcto venir vestida así al templo, piensa el alma, olvidando que el Señor está más atento al corazón que al atuendo. La reverencia externa es valiosa, sin duda, pero cuando se convierte en criterio de juicio, pierde su valor espiritual. Santa Teresa decía que el alma humilde se ocupa más de sus propios pecados que de los defectos ajenos, y que si alguien se distrae en misa juzgando a otros, ha dejado de mirar a Dios para mirarse a sí mismo. El juicio interior interrumpe la oración. Aunque no se diga con palabras, se piensa, se alimenta, se saborea. ¡Qué falta de pudor! ¡Qué poco respeto! ¡Qué escándalo!
Y mientras se elabora ese pensamiento, el alma deja de contemplar al Señor. Pierde el momento más santo. Se transforma en fariseo. Cumple con la ley exterior, pero se llena de condena interior. Y Cristo, que lee los corazones, se duele de esa actitud, porque no ha venido a llamar a los perfectos, sino a los necesitados. Y el alma que juzga no reconoce su necesidad. Además, este pensamiento suele venir acompañado de un sentido de superioridad. Yo nunca vendría así. En mis tiempos esto no pasaba. Qué vergüenza para su familia. Y todo eso se convierte en una pequeña torre de vanidad dentro del alma. Una torre que impide la adoración, porque la adoración exige humildad. Santa Teresa insistía: donde hay juicio no hay pureza. No se refería a la pureza moral externa, sino a la pureza del corazón que sabe ver a Cristo, incluso en las almas rotas, incluso en las apariencias inadecuadas. La verdadera reverencia a Dios comienza por acoger a quien llega a su presencia. Incluso si viene sin saber, incluso si viene herido, incluso si su atuendo no es el ideal. Porque Dios se deja encontrar por los pobres, no por los impecables. Y si una persona entra al templo sin conciencia plena de su vestimenta, el Señor la mira con misericordia. Pero si otra persona, presente en el mismo templo, deja de mirar al altar para criticarla interiormente, entonces esa alma está más lejos del amor de Dios de lo que cree. Santa Teresa enseñaba a sus hijas espirituales a desviar la mirada interior cuando surgía un juicio. Decía: cuando el demonio te tiente a mirar los defectos del prójimo, vuelve los ojos a tus propios lodos. Con esta expresión fuerte, la santa recordaba que todos somos pecadores y que el verdadero camino de santidad comienza por reconocer la propia miseria, porque no hay nada más opuesto al amor divino que una mente ocupada en condenar. Y en el contexto de la misa, ese juicio toma un peso aún mayor, porque se da en medio del sacrificio redentor. Cristo se entrega por todos, no solo por los piadosos, no solo por los discretos, no solo por los que visten con recato. Se entrega también por los que aún no conocen la profundidad de la reverencia, por los que llegan por primera vez, por los que no saben orar, por los que aún están lejos. ¿Quién eres tú para decidir quién merece estar allí y quién no? El alma que se cree mejor por la forma en que viste se aleja del Evangelio, porque Jesús no pidió elegancia, pidió fe. Este pensamiento, además, puede convertirse en una barrera para la conversión de otros. Una mirada juzgadora, una actitud de condena, aunque sea silenciosa, puede ser percibida por quien está buscando a Dios, y eso hiere. Hiere a la persona y hiere al Señor, porque cada alma que se acerca a la misa, por poco preparada que esté, ha respondido a una llamada. Puede que no lo sepa, puede que no entienda aún la profundidad del momento, pero Dios la ha traído, y si tú, que te crees más preparado, la juzgas, estás contradiciendo la obra del Espíritu. Santa Teresa hablaba de las pequeñas cruces que muchos colocan sobre otros en nombre de la piedad. Cruces que no salvan, que no redimen, que no ayudan, solo pesan, solo impiden. Y este pensamiento, ¿por qué viene vestida así? Es una de esas cruces, porque impide que tú ames y que el otro se sienta acogido, porque transforma la casa de Dios en un tribunal y el altar en un lugar de comparación. La corrección fraterna, cuando es necesaria, no nace del juicio, sino del amor. Pero la misa no es el lugar para corregir, es el lugar para orar, para interceder, para entregarse. Si algo te molesta del hermano, ofrece esa molestia al Señor. Pide por él. Ruega por su conversión si crees que la necesita. Pero no pierdas el momento más sagrado de tu semana alimentando pensamientos que no construyen, porque al final serás juzgado no por cómo vestía el otro, sino por cómo tú amaste. Santa Teresa invitaba a cerrar los ojos del cuerpo para abrirlos del alma.
Y eso se aplica también a este pensamiento. Cuando algo externo te distraiga, no lo alimentes. Vuelve tu mirada al altar. Allí está el Cordero de Dios. Él no está mirando el escote, la falda o el peinado. Está mirando los corazones. Y tú, si quieres adorarlo de verdad, haz lo mismo. Mira con misericordia. Ama con silencio. Ofrece con humildad, porque sólo así tu presencia en la misa será una verdadera participación en el amor de Cristo. La Santa Misa es el momento en que el cielo toca la tierra y, sin embargo, muchas veces nuestra mente permanece atrapada en lo cotidiano. Uno de los pensamientos más frecuentes y más dañinos que surgen en medio de la celebración es el siguiente: ¿qué tengo que hacer después? Parece inofensivo o incluso comprensible, pero en realidad revela una división interior que impide vivir el misterio con totalidad. Santa Teresa lo denunciaría como un obstáculo serio para la oración verdadera, porque cuando el alma se fragmenta entre el presente sagrado y el futuro mundano, termina sin habitar ninguno. Este pensamiento no siempre se presenta con claridad. A veces es solo una preocupación que asoma, el almuerzo que falta preparar, la reunión que se aproxima, el pendiente no resuelto, y poco a poco lo sagrado comienza a disolverse en la niebla de lo urgente. El cuerpo sigue en el templo, pero la mente ya ha salido. Ya está en otro lugar. Y ese desdoblamiento interior, aunque parezca pequeño, impide que el alma se encuentre con Dios de verdad. Porque Dios no se encuentra en el después, sino en el ahora. Santa Teresa enseñaba que el alma debe recogerse como una tortuga en su caparazón, no porque deba evadirse del mundo, sino porque solo en el silencio interior puede escuchar a Dios. Para ella, toda distracción voluntaria era una infidelidad amorosa, no porque la atención humana no flaqueara. Ella misma luchó con muchas distracciones, sino porque el alma debe luchar para estar entera ante su Señor. Y ese esfuerzo, aunque parezca pequeño, es una ofrenda. Pero cuando la mente se va sin resistencia, cuando se abandona a los pensamientos mundanos, entonces el alma se aleja también. La misa no es un paréntesis en el día, es el centro, y todo lo demás debe girar en torno a ella. Cuando el pensamiento ¿qué tengo que hacer después? Ocupa el centro de la mente, está diciendo en el fondo, esto es secundario, lo importante viene después. Y eso no solo es una desproporción, es una ofensa, porque mientras Cristo se ofrece por ti, tú estás pensando en la lista de compras. Mientras el cielo entero se abre sobre el altar, tú estás revisando mentalmente tus pendientes. ¿Acaso eso no revela una ausencia profunda de amor? Santa Teresa decía que el amor se mide por la atención y que nadie ama verdaderamente a quien no le presta atención. En la vida cotidiana, cuando alguien importante nos habla, detenemos todo. Apagamos el móvil, dejamos de mirar a los lados, centramos la mirada. ¿Cómo puede ser que en la misa, cuando el mismo Dios se nos dirige, no podamos hacer lo mismo? ¿Qué dice eso de nuestra relación con Él? El pensamiento, ¿qué tengo que hacer después?, revela muchas veces que no hemos aprendido a detenernos. Además, este pensamiento perpetúa el activismo espiritual. El alma se acostumbra a vivir en movimiento, siempre haciendo, siempre cumpliendo, siempre resolviendo. Y cuando llega a la misa, no sabe cómo parar. Se sienta, pero su mente sigue corriendo. Reza, pero no escucha. Comulga, pero no se detiene a amar. Santa Teresa advertía que una oración acelerada es como una carta mal escrita, no llega al destinatario. Y una misa vivida con prisa interior, con preocupaciones que se interponen, es como un altar cubierto de humo. El sacrificio está ahí, pero no se ve. Este pensamiento también impide que la gracia de la misa transforme el alma, porque la transformación requiere presencia. Nadie puede ser cambiado en un lugar que no habita, y el alma que se proyecta hacia el futuro mientras está en la liturgia no está realmente allí.
está dividida, fragmentada, dispersa. Y el Espíritu Santo no actúa en la dispersión, sino en la unidad interior. Por eso, Santa Teresa insistía en la necesidad de recogimiento. El alma que no se recoge no oye, y quien no oye no cambia. No se trata de reprimir todo pensamiento espontáneo. A veces, el recuerdo de una necesidad, de una persona, de una situación, puede surgir durante la misa. Pero cuando eso sucede, la actitud del alma debe ser ofrecerlo. No quedarse rumiando el asunto, sino colocarlo en el altar, transformarlo en oración. Convertir la distracción en súplica. Esa es la diferencia, porque no somos ángeles. Tenemos cuerpo, memoria, inquietudes. Pero podemos decidir qué hacer con ellas. Podemos entregarlas o podemos aferrarnos a ellas. Y ese acto interior cambia todo. Santa Teresa también advertía contra la falsa excusa de la obligación. Muchos dicen, es que tengo muchas responsabilidades. Es normal que piense en ellas, pero lo sagrado exige prioridad. Si no podemos darle una hora sin interrupciones a Dios en la semana, ¿qué lugar ocupa Él en nuestra vida? Si lo urgente se impone sobre lo eterno, incluso en el templo, ¿qué nos queda? La santa afirmaba que cuando uno ama de verdad, encuentra tiempo, y que cuando no lo encuentra, es porque ama otras cosas más. El pensamiento, ¿qué tengo que hacer después?, también revela un miedo a detenerse. Muchas almas tienen tanto miedo al silencio interior que necesitan pensar constantemente en lo próximo. Pero la misa no es solo una pausa en el ruido. Es una invitación a vivir desde otro centro, desde la eternidad, desde el don, desde la presencia. Y quien logra entrar en ese tiempo sagrado, aunque sea por breves instantes, sale transformado. Porque ha gustado de lo eterno, porque ha visto, aunque sea en sombra, el rostro de Dios. Para combatir este pensamiento, Santa Teresa proponía prepararse antes de entrar al templo, unos minutos de oración en silencio. Un acto de presencia. Señor, estoy aquí por ti y nada más me importa ahora. Esa simple oración puede marcar la diferencia, porque cuando el alma se dispone, incluso si luego se distrae, sabe volver. Pero si nunca se dispuso, si entró ya dividida, entonces todo se le escapa. Porque la gracia requiere apertura, y la apertura comienza con la decisión de estar presente. Y si durante la misa surge el pensamiento sobre lo que viene después, el alma puede hacer un gesto de humildad. No condenarse, no frustrarse, sino decir interiormente, Señor, lo reconozco. Me he distraído, ayúdame a volver. Esa breve súplica, hecha con verdad, vale más que 1000 distracciones, porque el Señor no busca perfección, sino sinceridad. No quiere asistentes impecables, sino corazones abiertos. Santa Teresa lo vivió. No fue una mística alejada del mundo. Fundó conventos, escribió cartas, organizó comunidades. Pero cuando entraba a misa, dejaba todo, porque sabía que allí estaba su esposo. Y nadie se distrae ante el esposo si verdaderamente le ama. Esa es la clave. La misa no es solo rito, es encuentro, es abrazo, es cruz, es don. Y solo el alma que está presente puede recibirlo. Es uno de los pensamientos más comunes y a la vez más corrosivos. No me gusta este padre. Puede nacer de la forma de predicar, de su tono de voz, de su manera de celebrar, de su edad, de su acento o incluso de su aspecto físico. En sí mismo, parecería una simple opinión casi inofensiva, pero en el contexto de la Santa Misa, este juicio revela una actitud peligrosa. El alma ha dejado de contemplar a Cristo para centrarse en el instrumento. Ha cerrado el oído interior por causa de una forma exterior, y sin darse cuenta, ha cerrado también la puerta de la gracia. Santa Teresa tenía una conciencia aguda de la dignidad del sacerdote, no por su persona, sino por el ministerio que le ha sido conferido.
Decía que aunque fuera un hombre indigno, Cristo actuaba a través de él en la Eucaristía, y por eso no permitía en sus conventos ninguna crítica a los sacerdotes. Incluso cuando algunos eran objetivamente mediocres, ella imponía silencio, no por ceguera, sino por reverencia, porque sabía que cuando el alma empieza a juzgar al ministro, se distrae del misterio. Y ese juicio, aunque parezca justo, es un acto de orgullo espiritual. El pensamiento «no me gusta este padre» puede instalarse durante toda la misa. El alma empieza a comparar. El otro predica mejor, con el anterior había más recogimiento, este no sabe celebrar. Y poco a poco, la atención se desplaza. Ya no se escucha la palabra buscando a Dios, sino para evaluar la oratoria. Ya no se contempla el altar, sino los gestos del celebrante. La misa se convierte en una especie de evaluación litúrgica y el alma se sitúa en el centro, como juez. Pero en la misa no hay lugar para jueces, solo para adoradores. Santa Teresa sabía que el demonio se vale del orgullo más que de cualquier otro vicio para apagar la vida interior. Y el orgullo más difícil de detectar es el espiritual, aquel que se disfraza de celo, de exigencia, de sentido litúrgico, pero que en el fondo no busca la gloria de Dios, sino la propia satisfacción. Cuando el alma dice «no me gusta este padre», muchas veces no está defendiendo lo sagrado, sino defendiendo sus propios gustos, sus expectativas, su comodidad espiritual. Y ese apego al yo impide que el alma se vacíe. La grandeza de la misa no depende del sacerdote, depende de Cristo. Él es quien actúa, quien habla, quien se ofrece. El sacerdote es instrumento, a veces frágil, a veces pobre, a veces torpe, pero instrumento válido, y si el alma tiene fe, verá más allá de la forma. Verá al Redentor. Santa Teresa insistía: no mires al vaso, sino al vino, no al altar, sino al sacrificio, porque el amor verdadero sabe mirar más allá, y la fe viva sabe descubrir a Dios incluso en lo imperfecto. Este pensamiento también revela una falta de abandono. El alma que necesita que todo sea como le agrada para entrar en oración, aún no ha aprendido a confiar, porque quien ama se adapta. Quien ama se ofrece incluso en la sequedad. Santa Teresa decía que Dios se esconde muchas veces en lo que nos incomoda, para purificar nuestro amor, y que si solo oramos cuando todo nos parece bien, no estamos adorando a Dios, sino a nuestras preferencias. Decir interiormente «no me gusta este padre» durante la misa es como decirle a Dios «quiero recibirte pero con condiciones». Y eso contradice el Evangelio, porque el verdadero discípulo no pone condiciones. Recibe, acoge, se adapta. No por resignación, sino por amor. Porque sabe que lo esencial está intacto. Cristo está presente. Su palabra es proclamada. Su cuerpo es ofrecido. Su sangre es derramada. ¿Qué importa si el ministro no tiene carisma? ¿Qué importa si no pronuncia bien? Lo importante es que Dios está ahí. Y si Dios está, todo lo demás es secundario. Santa Teresa experimentó muchas veces el dolor de ver sacerdotes fríos, distraídos o negligentes, pero nunca permitió que eso la separara de la Eucaristía. Al contrario, se ofrecía aún más, oraba por ellos, sufría en silencio, intercedía y enseñaba a sus monjas a hacer lo mismo, porque entendía que la pureza de corazón consiste en no dejarse vencer por lo que hiere, y que amar la misa no es amar solo cuando todo es perfecto, sino amar incluso cuando cuesta. Este pensamiento también destruye la unidad eclesial, porque al juzgar al sacerdote, el alma se separa del cuerpo, se sitúa fuera, como espectadora. Y olvida que la misa no es un espectáculo, sino una acción común del pueblo de Dios. Todos celebran, no solo el Padre. Todos se ofrecen, no solo Él. Y si uno comienza a despreciar al que preside,
pronto despreciará también a los que le rodean, y entonces el alma se queda sola, orgullosa, crítica, vacía. La sanación de este pensamiento comienza por un acto de humildad, reconocer que uno no es el centro, que el altar no gira en torno a nuestras emociones, que la gracia no se detiene por falta de simpatía. Santa Teresa invitaba a mirar al crucificado cuando el alma se sentía distraída o incómoda. Decía: ¿te desagrada este sacerdote? Mira al que se ofrece por ti. ¿Acaso él te desagrada? Esa mirada al crucificado purifica, porque allí ya no hay espacio para gustos, solo para gratitud. También es importante orar por los sacerdotes. En vez de criticarlos, bendecirlos. En vez de quejarse, interceder. Porque ellos son frágiles, como todos. Pero su vocación es inmensa, y el enemigo los ataca con fuerza. Santa Teresa lloraba por los sacerdotes tibios, no porque la defraudaran, sino porque sufría al ver cómo herían el cuerpo de Cristo. Pero su respuesta nunca fue el juicio, siempre fue la súplica, y por eso su oración tenía poder. Al final el pensamiento «no me gusta este padre» es una señal, no del sacerdote, sino del alma. Es un termómetro que revela dónde está puesta nuestra mirada. Si el alma se deja distraer por lo externo, aún no ha aprendido a adorar en espíritu y en verdad. Pero si aprende a atravesar lo superficial, si descubre a Cristo en medio de lo imperfecto, entonces ha comenzado a madurar. Santa Teresa lo sabía. La santidad no consiste en encontrar celebraciones ideales, sino en hacer de cada misa una oportunidad de amor, incluso cuando cuesta, incluso cuando el celebrante no toca el alma, porque lo que importa no es si el Padre nos agrada. Lo que importa es que Cristo está ahí, y eso basta. Entre todos los pensamientos que surgen durante la Santa Misa, hay uno que revela una raíz especialmente peligrosa. No tengo por qué confesarme, no he matado a nadie. Esta frase, pronunciada o interiormente asumida, puede parecer razonable a simple vista. Al fin y al cabo, muchos la dicen como una forma de autodefensa, convencidos de que sus faltas no son tan graves. Pero detrás de esa afirmación se esconde una postura espiritual que impide la conversión, la autojustificación. Y la autojustificación, enseñaba Santa Teresa, es uno de los mayores enemigos del alma. Este pensamiento no parte del arrepentimiento, sino de la comparación. La persona no se mide según la santidad de Dios, sino según los pecados de los demás. Yo no he hecho nada tan grave. Yo no soy como los que roban o matan. Yo no falto a misa. Yo no insulto a nadie. Y así, el alma se construye una armadura de autosuficiencia que la vuelve impermeable a la gracia. Porque Dios no puede llenar lo que ya está lleno de sí mismo. Santa Teresa decía que el alma que no se reconoce enferma, nunca pedirá medicina. Durante la misa, este pensamiento suele aparecer en el momento del acto penitencial, al inicio de la liturgia o incluso antes de comulgar. Se presenta como una excusa. ¿Para qué confesarme si no tengo nada grave? Y con esa lógica, se acercan al cuerpo de Cristo almas que no han hecho examen, que no han pedido perdón, que no han abierto su corazón. El problema no es la ignorancia, es la presunción. Porque no se trata solo de no haber cometido pecados graves, sino de no haberse dejado purificar por el amor. Santa Teresa sabía que el alma más cercana a Dios es la que más conciencia tiene de su miseria. No porque se torture, sino porque ha visto la luz. Y en la luz, incluso las sombras más pequeñas se vuelven claras. El orgullo del yo no he matado a nadie es un rechazo al examen interior. Es un escudo contra la verdad. Y quien no quiere mirarse, no puede cambiar. El alma que se niega a confesar sus faltas termina confesándose a sí misma como justa. Y eso, en palabras de la santa, es una forma de ceguera espiritual.
Este pensamiento también revela un desconocimiento profundo del pecado, porque el pecado no es solo matar, robar o cometer adulterio. Es también omitir el bien, hablar con desprecio, juzgar, consentir pensamientos impuros, tratar con indiferencia al prójimo, vivir sin amor, sin oración, sin fe viva. Santa Teresa decía que el alma se va ensuciando poco a poco, como una habitación que no se ventila, y que si uno no se confiesa con frecuencia, acaba viviendo entre telarañas que ya no ve, pero que impiden que la luz entre. La santa misma se confesaba con frecuencia, no por escrúpulo, sino por amor. Decía que el alma, aún en estado de gracia, necesita limpieza, porque la confesión no solo borra el pecado, sino que fortalece la humildad. Y la humildad es el cimiento de toda santidad. Quien se confiesa regularmente aprende a depender de la misericordia de Dios, no de su propia justicia. Pero quien se justifica a sí mismo vive confiando en su bondad y por tanto no crece. Durante la misa, este pensamiento, yo no necesito confesarme, es especialmente grave si se acerca a la comunión, porque recibir el cuerpo de Cristo sin haber hecho un verdadero examen de conciencia, sin reconocer las faltas ni buscar el perdón, es un riesgo tremendo. San Pablo lo decía claramente: quien come el cuerpo del Señor indignamente, come su propia condenación. Y Santa Teresa insistía en esto con una severidad materna. Antes de acercarte al amado, purifica tu alma como si fueras a recibir a un rey. La autojustificación, además, endurece el corazón, porque cuando uno se convence de que no necesita confesión, empieza a perder sensibilidad espiritual. Ya no duele ofender a Dios, ya no conmueve la palabra, ya no se reconoce el mal, y cuando el alma llega a ese punto, está en peligro, porque el Espíritu Santo solo actúa donde hay docilidad. Santa Teresa decía que la mayor desgracia no era caer, sino pensar que no se necesita levantarse, y que el alma que no llora sus faltas no ha conocido aún el amor. Este pensamiento también empobrece la vivencia de la misa, porque la liturgia está hecha para corazones que se reconocen necesitados. Cuando uno entra al templo con la conciencia de su pobreza, todo se vuelve gracia. La palabra consuela, el altar estremece, la comunión transforma. Pero cuando uno se siente justo, ya no espera nada. Ya no busca, ya no clama, y entonces la misa se vuelve costumbre. Santa Teresa decía que el alma que no espera ser perdonada nunca será abrazada. Es importante comprender que el pecado no es solo transgredir una norma, es herir una relación. Y por eso, incluso los pecados veniales, que muchas veces despreciamos, deben ser confesados con sinceridad. Porque cada impaciencia, cada palabra hiriente, cada omisión de amor hiere el corazón de Cristo. Y si verdaderamente lo amamos, no podremos comulgar con Él sin antes haberle pedido perdón. Santa Teresa decía que la confesión frecuente era como regar una planta. Cuanto más se cuida el alma, más frutos da. El pensamiento «yo no he matado a nadie» también revela una visión mínima de la santidad, como si el objetivo fuera simplemente no caer en lo grave. Pero el cristianismo no es una ética del mínimo, es una vocación al máximo. Cristo no murió en la cruz para que no matemos, sino para que amemos con todo el corazón, para que nos transformemos en Él, para que nuestra vida sea una ofrenda. Y quien no ve pecado en su vida, probablemente no está mirando con los ojos del Espíritu. Santa Teresa invitaba a pedir luz antes de cada misa. Señor, muéstrame en qué te he ofendido. Porque solo cuando uno ve el abismo entre la propia miseria y el amor de Dios, puede recibir con humildad. Y la comunión, sin humildad, no transforma. Solo toca la superficie, solo produce emoción pero no cambio. Y lo que el Señor quiere es transformación, un alma nueva, un corazón contrito, una vida rendida. Este pensamiento, por tanto, debe ser extirpado,
no con culpa sino con verdad, no con miedo sino con deseo de pureza, porque solo el alma que se deja mirar por Dios, que se deja perdonar, que se confiesa con sinceridad, puede recibir plenamente la gracia de la misa, y Santa Teresa lo sabía, por eso nunca se justificaba. Siempre pedía misericordia, y por eso su alma ardía. Cuando se habla del dolor de Cristo, muchos piensan en los clavos, en la corona de espinas, en el madero. Sin embargo, hay un dolor más silencioso, más profundo y más actual, el que le causa la indiferencia de las almas. Un dolor que no se ve en los cuadros ni se menciona en los sermones, pero que Santa Teresa conocía de forma íntima. Para ella, no había herida más grave que la frialdad del alma que se presenta ante Dios sin amor, sin conciencia, sin temblor. Porque el alma indiferente no rechaza abiertamente, pero tampoco abraza. Y eso, decía la santa, desgasta el corazón del amado. Durante la misa, esta indiferencia puede adoptar múltiples rostros. La distracción constante, la repetición automática de las oraciones, la ausencia de recogimiento, el juicio al prójimo, el deseo de que todo termine pronto. Son gestos que no gritan pero que hieren, porque revelan que el alma no ha comprendido a quién tiene delante. Santa Teresa insistía en que si los fieles supieran realmente quién está presente en el altar, caerían de rodillas llorando, no por miedo sino por amor, porque el Dios vivo está ahí y sufre cuando no es amado. El dolor de Cristo no es un recuerdo del pasado, es una realidad viva que se actualiza en cada misa, no en su aspecto físico, sino en su dimensión espiritual. Él se ofrece, se entrega, se da por completo y espera una respuesta. Pero muchas veces lo que encuentra es rutina, cansancio, frialdad. El alma llega al templo como quien entra a una sala de espera. Se sienta, mira el reloj, deja pasar los minutos, y el Señor, que ha dispuesto todo para ese encuentro, ve que su invitado no ha venido con el corazón. Santa Teresa experimentó este dolor en su oración. En varias ocasiones, el Señor le hizo sentir la tristeza que le provocaban las almas tibias. Me buscan con los labios, pero su corazón está lejos, le dijo una vez en la intimidad del alma. Y esa frase la marcó. Desde entonces, vivió cada misa como un acto de reparación, no solo por sus propios pecados, sino por todos aquellos que asistían sin amar. Su alma temblaba ante el altar, no por temor servil, sino por reverencia amorosa, porque sabía que la indiferencia no es neutral, es una herida. La indiferencia es más dolorosa que la traición, porque al menos el traidor reconoce lo que rechaza. Pero el indiferente actúa como si nada pasara, como si la presencia real fuera una doctrina más, como si el cuerpo y la sangre de Cristo fueran un símbolo, como si la Eucaristía no fuera el acto supremo del amor divino. Y ese como si desgarra el corazón de Jesús, porque Él sigue esperando, y cuanto más se da, más duele no ser recibido con amor. Santa Teresa decía que el alma que no se asombra ante la misa ha perdido el sentido de lo divino, porque allí se realiza el mayor milagro. El Dios eterno se hace presente en lo pequeño, en lo frágil, en lo cotidiano, y lo hace por amor. Pero el amor no soporta la indiferencia, prefiere el rechazo antes que la frialdad, porque la frialdad niega con silencio. Santa Teresa lo vivió con intensidad. El alma que no se estremece en la misa está dormida, y si no despierta, termina muerta. Este dolor del Señor no es para generar culpa, es una llamada, una súplica desde el corazón traspasado. Cristo no clama desde la cruz con rabia, sino con sed de almas que lo amen, sed de corazones que lo busquen de verdad, sed de miradas que lo reconozcan en la hostia, y cuando en la misa no hay una respuesta amorosa, esa sed se prolonga.
Santa Teresa decía que cada alma que asiste a la misa tiene la posibilidad de consolar al Señor o de aumentarle su sufrimiento. La indiferencia también impide la obra de la gracia, porque la gracia actúa en el alma que se abre, que se entrega, que se dispone. Pero si el alma está cerrada, ocupada en otras cosas, distraída o sin deseo, la gracia rebota. No porque Dios no quiera darla, sino porque no encuentra lugar donde posarse. Y eso no solo entristece a Cristo, sino que empobrece al alma. Santa Teresa decía que asistir a la misa sin corazón es como acercarse al fuego y cubrirse con una manta. El calor está ahí, pero no llega. Este pensamiento debe ser combatido con decisión. La indiferencia no se vence con emociones, sino con actos concretos. Llegar a tiempo, prepararse con oración, evitar distracciones, ofrecer la misa por una intención viva, hacer un examen de conciencia antes de comulgar, dar gracias después de recibir al Señor. Son gestos sencillos, pero poderosos, porque expresan amor. Y el amor verdadero se demuestra en los detalles. Santa Teresa proponía que al entrar al templo, uno hiciera un acto de conciencia. Señor, estoy delante de ti. Ayúdame a no herirte con mi indiferencia. Solo esa frase, dicha con verdad, puede cambiar toda una misa, porque despierta el alma, la coloca en la actitud justa, la prepara para recibir. Porque la misa no es algo que se asiste, es algo que se vive. Y si se vive desde el corazón, el dolor del Señor se convierte en consuelo. El Señor no pide perfección, no pide que todos estén siempre fervorosos, atentos, elevados. Pide sinceridad, pide disposición, pide que el alma, aunque cansada o distraída, diga: Señor, estoy aquí, quiero amarte. Santa Teresa decía que incluso una misa vivida en sequedad, pero con fe, consuela a Cristo más que 100 presencias tibias, porque Dios no mide el fervor exterior, sino la intención profunda. Y si la intención es amar, aunque el alma esté débil, Él se alegra. También es necesario recordar que cada misa es una ocasión irrepetible. No se repetirá jamás, aunque sea en la misma iglesia, con el mismo sacerdote, con las mismas personas. Cada Eucaristía es única, porque cada día es distinto. Cada lectura trae una gracia nueva. Cada comunión puede ser la última, y por eso, vivirla con indiferencia es una pérdida inmensa. Santa Teresa lo sabía. No sabemos si volveremos a estar ante el altar. Por eso, haz de cada misa tu entrega final. El dolor del Señor no debe alejarnos, debe atraernos, porque no es un reproche, sino una llamada a amar más, a vivir la misa con verdad, a despertar del letargo espiritual, a dejar de herir a quien más nos ama. Y Santa Teresa nos lo recuerda con fuerza: la indiferencia no se nota por fuera, pero quema por dentro, y Dios la siente más que las espinas. Hemos recorrido de la mano de Santa Teresa 7 pensamientos que, aunque silenciosos, hieren profundamente el corazón de Cristo durante la Santa Misa. Tal vez, al escucharlos, has reconocido alguno en ti. Tal vez has sentido dolor, vergüenza o tristeza. Pero ese reconocimiento no es una condena, es una gracia. Porque solo cuando la herida es revelada, puede comenzar la verdadera curación. Y ese es el deseo último de este mensaje: que tú no salgas igual de este encuentro, que permitas a Dios purificar tu alma desde lo más oculto. La indiferencia, la costumbre, el juicio interior, el orgullo, la prisa, todo eso puede ser vencido. No por fuerza humana, sino por amor sobrenatural. Basta con desearlo sinceramente. Basta con presentarse a la próxima misa con humildad, con recogimiento, con hambre. El Señor no pide perfección inmediata, pero sí verdad. Si al menos un alma que ha escuchado este mensaje se decide a vivir la Eucaristía con mayor pureza interior, entonces el cielo se regocijará,
porque una sola misa, vivida con amor, basta para tocar el corazón de Dios. Recuerda lo que decía Santa Teresa: el alma que no se conmueve ante el altar se está alejando del cielo. Hoy tienes la oportunidad de acercarte, de comenzar de nuevo, de dejar que el fuego divino encienda aquello que la rutina ha apagado. No importa cuántas veces has asistido a la misa por costumbre, no importa cuántas veces has comulgado sin recogimiento, lo que importa es qué harás a partir de ahora. Vuelve al silencio, examina tu mente y antes de entrar al templo, di en lo profundo de tu alma: Señor, purifica mis pensamientos para que no te ofenda más. Esa sola intención, dicha con verdad, puede ser el inicio de una vida completamente distinta. Que el Espíritu Santo te conceda el don del temor de Dios, no como miedo servil, sino como reverencia amorosa. Que cada misa sea para ti un encuentro verdadero y no una rutina más. Que nunca vuelvas a pensar en la Eucaristía como algo pequeño y que tu alma, aún en medio de la sequedad, permanezca arrodillada interiormente, sabiendo que allí, delante del altar, se juega la eternidad. Que el Señor te bendiga, te purifique y te devuelva la capacidad de asombrarte ante su presencia, y que Santa Teresa interceda por ti, para que nunca más vuelvas a herir al amado con pensamientos fríos o dispersos. Gracias por haber llegado hasta aquí. Suscríbete si deseas seguir creciendo en el amor a la misa y al Señor. Y no te vayas sin ver el siguiente video, donde aprenderás cómo comulgar con el alma despierta y recibir gracias extraordinarias.